Hola, bienvenidos a este nuevo módulo del curso de especialidades en metástasis óseas. Vamos a hablar hoy sobre la radioterapia. Vamos a hablar sobre los fundamentos y su uso en el hueso propiamente tal. Bueno, me presento, soy Juan Pablo Canales, soy radiooncólogo que me desempeño actualmente en la red de salud UC Christus y vemos altos casos paliativos, que es la principal indicación con radiación para la metástasis del hueso y algunos sarcomas, que esa relación tenemos con nuestro equipo de traumatología. Bueno, la hoja de ruta de esta presentación, la idea es que revisemos a grandes rasgos cómo interacciona la radiación con el hueso, repasar un poco los mecanismos de la radiación, en qué consiste, cómo activa o desactiva algunas cosas celulares, algunos factores celulares en el hueso, para que después pasemos un poco más a lo clínico, que serían las indicaciones de radiación en las metástasis óseas. Tenemos distintos escenarios que vamos a ver después, puede ser como un esquema paliativo, como un esquema para prevenir alguna complicación o algo más nuevo que son el tratamiento de las oligometástasis. Y finalmente poder ver algunos esquemas de radiación, los más habituales, tener algunas nociones generales sobre en qué consiste, cuánto duran, qué sé yo, y de los efectos adversos que, si bien nosotros controlamos a los pacientes durante el tratamiento, es importante conocerlos, dado que estos pacientes pueden consultar a cualquier especialista y es importante saber qué radiación recibió y qué efectos adversos podría tener secundario a eso. Bueno, un poco esto ya ustedes ya lo conocen, un poco la fisiopatología de las metástasis óseas. Sabemos que la médula ósea tiene un alto flujo sanguíneo y alto riesgo de tener una siembra tumoral, ¿cierto? Y hay tres mecanismos descritos que generan estas lesiones óseas, que es principalmente una alteración de la homeostasis ósea. Hay una desregulación de los osteoclastos y los osteoblastos, y lo que predomine más es lo que va a generar la característica o la lesión típica. Si predominan los osteoclastos, van a haber lesiones críticas, y si predominan los osteoblastos, van a haber lesiones plásticas, como vemos en la imagen aquí de la derecha. Eh, También sabemos que los tumores pueden invadir las terminaciones nerviosas, generar destrucción y liberación de varias sustancias pro dolor, la COX, prostaglandina, la sustancia P, entre otras. Y algo más mecánico, un hueso dañado, el músculo trata de compensar y estabilizar el hueso y genera espasmos y genera contracturas a nivel muscular. Bueno, entonces, ¿cómo actúa la radiación propiamente tal? Bien general, ¿cómo actúa la radiación en cualquier tipo de célula, tanto célula tumoral o célula normal? Es por daño del ADN, ¿ya? ¿Y cómo genera este daño del ADN? Bueno, aquí tenemos este esquema que muestra la radiación ionizante, cualquiera esta sea, genera un daño directo y un daño indirecto. El daño directo es la radiación ataca o destruye directamente la doble hebra de ADN, y al generar este daño, la célula no se puede recuperar y va hacia muerte celular. Esto, imagínense la probabilidad de que justo el haz de radiación choque con una hebra de ADN, o sea, la probabilidad no es muy alta. Sabemos que en la célula principalmente hay agua, otras sustancias, organelos, qué sé yo, y el núcleo condensado está el ADN, entonces la probabilidad de que justo pase por una hebra es bastante bajo. Lo más frecuente es que la radiación genere un daño indirecto mediante la liberación de radicales libres al interactuar con agua, que es lo más frecuente que tenemos en nuestro organismo. Y al interactuar la radiación con el agua, se generan radicales libres y reactivos del oxígeno, que son estas sustancias que tenemos aquí, agua oxigenada, etcétera. ¿Y qué es lo que hacen esto? Se unen al ADN y hacen que el daño permanezca o generan destrucción de la doble hebra, y ahí secundariamente o finalmente genera la muerte celular. ¿Qué ocurre? Entonces, en resumen, la radiación ionizante destruye el ADN por estos dos mecanismos que vimos anteriormente, y puede ir la célula a distintas cosas. Puede ir a la muerte celular o la senescencia, ¿ya? Puede ir a una autofagia, puede ir a la catástrofe mitótica, se genera una desregulación de la multiplicación, se genera una producción excesiva de ADN, genera mitosis descontrolada, la célula muere. Puede ir a una apoptosis típica
y finalmente una necrosis. Fuera, todas estas cosas que vemos acá. Y una célula muerta sabemos que se destruye la membrana celular y se liberan una inmunidad, o sea, una infinidad de cosas, citoquinas, factores de crecimiento y factores de coagulación que también van a interactuar a nivel local y sistémico. ¿Cómo va a interactuar eso? Activando la respuesta inmune. Entonces aquí tenemos el tumor, se le aplica radiación, se genera muerte celular, destrucción celular, apoptosis, etcétera, necrosis, se liberan muchos factores de muerte celular, PDL1, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Las células del sistema inmune llegan, captan esto, las presentan a las células dendríticas montan una respuesta inmune. Al montar una respuesta inmune, viene una expansión celular monoclonal, qué sé yo, y ataca a las células tumorales o a las células que expresen estos factores que fueron presentados previamente con monocitos, células NK, etcétera. ¿Qué pasa principalmente o más particularmente en el hueso? Eh, la radiación genera destrucción de de estos tumores que están en el hueso y evita la producción de todos estos factores que generan los tumores que son pro-osteoclastos o pro-osteoblastos. ¿Y qué hace eso? Ayuda a volver a regularizar la homeostasis ósea. Entonces, ¿qué es lo que favorece esto? Favorece una osificación. Además, lo que vimos recientemente, la radiación por medio de la destrucción celular favorece la respuesta inmune y el tumor empieza a responder y a ser destruido por el mismo sistema inmune. Aquí tenemos un ejemplo de un tumor aquí en un cuerpo vertebral que recibió radiación. Este es el inicial. 2 meses después se ve que tiene una reacción esclerótica bastante intensa y a los 4 meses se ve bastante consolidada la reacción esclerótica o la osificación post-radiación. Ya, algo más clínico, la radiación en las metástasis óseas es algo que hacemos habitualmente y en nuestra práctica clínica una gran parte de nuestro desempeño, dado que es algo muy frecuente. Las metástasis óseas son sitios muy frecuentes de metástasis, principalmente cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer de próstata. La mayoría de estas metástasis, 3/4 de estas son sintomáticas, algo siente el paciente secundario a la metástasis. Principalmente es dolor, ¿cierto? Puede haber compresión medular, por ejemplo, puede haber fractura, ¿cierto? O puede haber una hipercalcemia. Y la radiación tiene una indicación en el uso paliativo principalmente, en metástasis óseas, porque lo que genera esta osificación que vimos anteriormente y muerte celular disminuye el dolor, ¿ya? Entonces, principalmente un uso analgésico, podríamos decir. El tiempo de respuesta de la radiación es variable. Hay pacientes que sienten respuesta desde las 24 o 48 horas por radiación, pero está descrito que puede haber respuesta hasta 4 semanas. Habitualmente, en una semana, 2 semanas, uno ve el plató de respuesta. Ya no sacamos nada con esperar más de 4 semanas y el paciente sigue con dolor, no va a haber respuesta a la radiación. Entonces, como para ordenar un poco las indicaciones de radiación en metástasis óseas, lo dividí en dos grandes sitios, en el fondo, cuando tenemos una metástasis ósea no complicada, o otro escenario, bueno, las metástasis óseas complicadas, esas son obviamente principalmente de resolución quirúrgica, como ustedes saben bien, no las voy a tocar en esta presentación, y otra área que son las oligometástasis, o sea, varias metástasis óseas, pero no tantas, eso vamos a verlo al final. Entonces, dentro de las metástasis óseas no complicadas, las dividimos en dos, las que son sintomáticas, principalmente dolorosas, o las asintomáticas. Vamos a ver primero qué es lo que hacemos con los pacientes con metástasis óseas no complicadas que tienen síntomas, dolor principalmente. Entonces, aquí ocupamos la radiación como esquema analgésico paliativo. La radioterapia convencional tiene una tasa de respuesta al dolor más o menos del 80%, o sea, bastante efectiva. La duración promedio de esta respuesta es variable, pero en general un poquito más de un año hasta 2 años puede durar la respuesta analgésica. Y después podemos volver a intentar otro esquema de radiación. Y actualmente ya está validado hace mucho tiempo en múltiples guías clínicas internacionales como un tratamiento estándar para el tratamiento paliativo del dolor óseo no complicado.
Y tenemos un ejemplo, ¿cierto? Una metástasis ósea a nivel del sacro, ¿cierto? Doloroso, el paciente tenía dolor, tenía destrucción aquí de la cortical, qué sé yo. Y aquí vemos un esquema de radiación que le hicimos después a este caballero. Ya, los esquemas de radioterapia son variados. Ustedes a lo mejor han visto que hay esquemas que son de 1, 5, 10, 20, 30 sesiones o fracciones, como nosotros llamamos. Y lo que específicamente para metástasis óseas, para alivio del dolor, hay distintos esquemas con la misma más o menos efectividad. Entonces hay esquemas de 10, de 5 o de una fracción. Eh, Esto ha sido tema de debate por mucho tiempo o sea, por muchos años en el ámbito de la radioterapia, qué esquema es mejor para aliviar el dolor. Hay algunos estudios que han demostrado, primero se ha demostrado que los tres esquemas son igual de efectivos para aliviar el dolor, ¿ya? Eh, Hay unos estudios que mostraron que uno trata o retrata a más pacientes cuando le hace una sola sesión. Pero sin embargo, después de un análisis, hay varios metaanálisis y análisis de grandes bases de datos, que los tratamientos de una sola sesión tienen un mejor índice en calidad de vida y son más costo efectivos que los tratamientos de 10 a 5 sesiones. Entonces, actualmente, no es estándar, pero la práctica habitual, nosotros tratamos metástasis ósea para alivio del dolor en una sesión, ¿ya? En el fondo aquí son teorías más bien que uno al darle más sesiones da más cancha para que el tumor pueda recuperarse, pero también le da cancha para que se recupere el tejido sano. En cambio, al dar una sola sesión le entrega una dosis tan alta que genera mayor muerte celular. Ya. Aquí este es un tema más nuevo. Lo que hablamos anteriormente es radioterapia convencional. Son técnicas bien antiguas, de muchos años de aplicación en el fondo. Técnicamente no son muy complejas. Está disponible en todo el mundo prácticamente. Pero últimamente ha salido unas técnicas más nuevas que ustedes conocen, a lo mejor como por el nombre de radiocirugía o SBRT, que por sus siglas en inglés, que es alta dosis de radiación en pocas sesiones, ¿ya? La hipótesis de esto es que uno al irradiar con más, o sea, con más dosis de radiación, habría una mayor respuesta del dolor. Pero esto, si bien teóricamente tiene todo el sentido, no ha sido validado en estudios clínicos randomizados. Hay varios estudios clínicos randomizados que han tenido resultados disparejos. Ya un solo estudio demostró mejor respuesta con este esquema de radiocirugía, que es el estudio de Chagall, que principalmente lo demostró en compresión medular, pero es un estudio nomás, ¿ya? Entonces, la recomendación internacional de la ESTRO, que es la Sociedad Europea de Radioterapia, es que no recomienda el uso rutinario de radiocirugía para alivio del dolor de las metástasis óseas y queda más bien reservado para estudios clínicos o pacientes muy seleccionados, casos muy específicos. Entonces, en general, no lo hacemos. ¿Cuáles son los efectos adversos de la radiación? Y aquí depende del sitio. Ya la radiación, los efectos son locales. Tiene un efecto sistémico que es la fatiga, que es transversal a cualquier sitio que uno irradie. Los pacientes van a experimentar fatiga, cansancio, compromiso de estado general. Y eso es bastante transversal, independiente del sitio. Pero el resto de las lesiones, los efectos adversos dependen del sitio. Entonces aquí tenemos tres ejemplos. El primero, que está más a la izquierda, en el fondo aquí se hizo un tratamiento paliativo a una metástasis lumbar, al parecer, o dorso lumbar, y se entregó la radiación por aquí por anterior y por posterior, y obviamente r- dosis de radiación le llegó a los intestinos. Entonces este caballero podría tener un poco de dolor abdominal, diarrea, qué sé yo, distensión, etcétera. Aquí tenemos otro caso que se irradió una columna cervical, y se irradió por aquí unos campos laterales en el fondo. ¿Y qué efecto adverso? Aquí principalmente disfagia, porque algo se pasa a llevar acá al esófago, hipofaringe, etcétera. Entonces el paciente experimenta como una especie de disfagia o dinofagia, ¿ya? Y este tratamiento de acá, por ejemplo, se ve que entraron por dos campos posterolaterales a esta metástasis dorsal. ¿Y qué efecto adverso?
aquí está el estómago, ¿cierto? El duodeno, cuando se irradia un poco esa zona, genera un poco de náusea, puede generar vómito, etc. Entonces, depende del sitio. Otro efecto adverso que es común igualmente en estas situaciones es el pain flare, que es como una llamarada en el fondo, que es cuando irradiamos, el paciente después de la radiación, a un par de horas, experimenta un aumento súbito del dolor intenso, que no se alivia con los medicamentos que está usando de forma habitual, y uno podría decir, chuta, la radiación no ayudó, sino que más bien empeoró los síntomas. Pero este un proceso que es más bien transitorio, que es aumento del dolor transitorio secundario a la radiación, que se debe a una inflamación local, que con el tiempo disminuye, con el par de horas pasado el tratamiento, o el par de días, disminuye el dolor y empieza a tener respuesta secundaria a la radiación. Para evitar eso, usamos corticoides preventivos o después de la radiación en caso que sospechemos pacientes que pueden experimentar pain flare. No todos los pacientes van a ocupar corticoides, sino que los pacientes de alto riesgo de experimentar este problema, que son cuando tratamos lesiones muy grandes, harto volumen de tratamiento, pacientes que uno los ve frágiles, etc. Muy bien, entonces vimos que metástasis ósea no complicada, dolorosa o sintomática, la radiación tiene un rol ya más que establecido, la radioterapia convencional, esquemas de una sola sesión, son bastante efectivos y eficaces, y los efectos adversos en general son pocos, pero es bueno conocerlos, tener una noción y dependiendo del sitio de tratamiento. Entonces, aquí tenemos otra situación ahora. Tenemos pacientes con metástasis óseas no complicadas, sin fracturas, sin compresión, pero que están asintomáticos, que es como un cuarto de los pacientes que tienen metástasis óseas no tienen síntomas. Entonces, la pregunta aquí es si la radioterapia tiene algún rol. Entonces, sabemos ya que hace un par de años ya los pacientes con metástasis o metastásicos tienen mayor expectativa de vida, gracias a los avances en las terapias sistémicas, qué sé yo, pacientes viven muchos años como con su enfermedad como una enfermedad crónica, ¿cierto? Por lo tanto, tienen mayor tiempo para desarrollar eventos esqueléticos, es decir, problemas secundarios a sus metástasis. Entonces, teóricamente tenemos que la radiación aumentaría la osificación, ¿cierto? Y eso podría disminuir los eventos esqueléticos, entendiéndose eventos esqueléticos como fracturas, compresión medular, etc. La guía europea del 2022 dijo que no hay evidencia para indicar radioterapia como profiláctica o radioterapia en metástasis óseas asintomáticas. Y eso quedó en la guía del 2022. Sin embargo, fue algo que se comentó bastante, que se publicó en el Journal of Clinical Oncology. Eh, Se publicó un estudio fase 2 que evaluó esto que estamos conversando de la radioterapia preventiva profiláctica versus no hacer radioterapia en pacientes con alto riesgo de complicaciones en metástasis de óseas que fueran asintomáticas. Entonces, este estudio fue publicado ahora recién, en 2024, un randomizado fase 2, metástasis óseas asintomáticas de alto riesgo, irradiaron versus no irradiar, y que demostró que la radiación se asoció a una reducción de eventos esqueléticos bastante importante. Los pacientes que se irradiaron tuvieron 1,6% tuvo eventos esqueléticos versus 22% a un año, por un P significativo. Y esto significó también menos hospitalizaciones y además en un análisis, obviamente estamos hablando de un estudio fase 2, no un estudio fase 3, y en un análisis secundario o de outcome secundario se vio que los pacientes que se irradiaron tenían mejor sobrevida. Obviamente esto no es para sacar conclusiones, pero da algunas ideas que a lo mejor hay un espacio de pacientes que podríamos irradiar siendo que son asintomáticos. Y aquí se definió alto riesgo por varios criterios, principalmente por el tamaño, tumores mayores de 4 centímetros, la ubicación, ¿cierto? Y compromiso de la cortical. Y como la última parte de las indicaciones de radioterapia en metástasis óseas es pacientes oligometastásicos. Entonces, la enfermedad oligometastásica es un consenso, es una definición creada de forma arbitraria que definió que hay pacientes y sabemos que se comportan distintos, que pacientes que tienen pocas metástasis se comportan distintos a los que tienen muchas metástasis. Entonces, oligometástasis se definió como un número limitado de metástasis. En general, el consenso actual son menos de 5 metástasis.
Algunos hablan menos de 3, otros menos de 7, pero el consenso o lo que más se usa como definición son 5 metástasis. Y hay varios estudios fase 2 que han demostrado los beneficios oncológicos en tratar las oligometástasis. Sin embargo, no hay evidencia fase 3, ¿ya? O sea, tenemos evidencia, eh, buena evidencia, pero fase 2 y han demostrado beneficio incluso en sobrevida, pero esto aún no se ha demostrado en estudios fase 3. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes con su tumor primario controlado que progresó con metástasis óseas, que están asintomáticas, es decir, no tendrían indicación y no tienen alto riesgo de complicaciones, por ejemplo, son pequeñas, qué sé yo? Evaluamos caso a caso el beneficio de tratarlas de forma radical. Y en este caso es distinto a lo que hablamos previamente de la radioterapia paliativa. Aquí se ocupan esquemas con radiocirugía con tal de dar una dosis ablativa, es decir, como una dosis curativa. Es decir, como eh, tratarle la metástasis no solo para aliviar síntomas, sino para tratar esa metástasis con un objetivo como más bien curativo de la metástasis. ¿Ya? Entonces, esto si bien no hay evidencia, lo discutimos caso a caso, pacientes de muy buen pronóstico, metástasis pequeñas, poca cantidad, qué sé yo, podríamos indicar. A modo de conclusiones, eh, como vimos, la radioterapia actúa por múltiples mecanismos, principalmente daño en el ADN a través del estrés oxidativo y finalmente eso ya a muerte celular. Entonces, es importante aquí, la radiación no quema, como muchas veces se dice, genera quemazón o electricidad, eso no, ya es muerte celular. La radioterapia es eficaz y segura para el alivio del dolor que sea secundario a metástasis óseas. Ya eso está archidemostrado, está totalmente comprobado y lo usamos de forma muy relevante y forma diaria en el fondo. Y los efectos adversos de la radiación son más bien leves y en general bien tolerados, fácilmente manejables. Y la radioterapia podría tener algunos beneficios en evitar eventos esqueléticos, como le mostré ese estudio de este año en metástasis óseas de alto riesgo, ¿ya? Y el beneficio del tratamiento de oligometástasis, con el objetivo como de curar al paciente, entre comillas, está aún en debate y no tiene un consenso internacional claro. Así que eso sí queda caso a caso. Eso era la presentación. Muchas gracias.